Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro que es de la clase número 3 de las prácticas, y como venimos trabajando tanto en la clase número 1 como en la clase número 2, estamos focalizando en la construcción del rol del docente de profe de educación física, y estuvimos abordando las distintas características, las implicancias de las prácticas reflexivas dentro de esa construcción y la ubicación de un profesional reflexivo sobre sus propias prácticas de enseñanza. Para lo cual, en este punto, vamos a hacer focalizar en el lugar de la observación, en esas prácticas reflexivas, dentro de lo que podemos considerar su importancia y las posiciones, entendiendo esas posiciones como encuadres teóricos y epistemológicos en relación a lo que consideramos observación. Y en este punto se va a trabajar atendiendo a que ese concepto de observación es un término polisémico, y hay ciertos dilemas en relación con la observación, tomando como referencia los dos materiales teóricos de referencia que tienen para esta clase, que son Ávila y Anijovic. Y en ambos, estos dilemas de la observación, sobre todo en el texto de Ávila, trabajan acerca de estos pares dilemáticos, si se quiere, entre objetividad y subjetividad, cercanía versus distancia, espontaneidad versus artificialidad, exclusividad versus interactividad, todos polos dilemáticos que en realidad giran alrededor del eje central de pasar de una epistemología sin sujeto a una epistemología con sujeto. ¿Esto qué significa y qué implicancias tiene en estas cuestiones dilemáticas por ejemplo, en el punto de la objetividad versus la subjetividad o en la cercanía versus la distancia? Tiene sobre todo que ver con que el sujeto que observa está implicado en la situación que observa, por lo tanto, está atravesado por esa situación, y eso es necesario ponerlo de manifiesto. Con lo cual la observación es siempre con perspectiva. Por eso están remarcadas estas dos cuestiones, ¿no? Con perspectiva e implicado en la situación que analiza. Y en este punto ambos autores aclaran que el que ve no es el ojo, sino el sujeto culturalmente situado, culturalmente socializado. Y ahí hacen como una distinción, sobre todo, no, ambos autores, entre ver y mirar, ¿no? Ver como algo natural, inmediato, indeterminado y sin demasiada intención. En cambio, mirar y educar la mirada para tal fin, va a decir Anijovic, está atravesada por la cultura, por la mediación de haber una intención en esa búsqueda de mirar, y mirar con intención de buscar, de indagar, de comprender. Entonces, básicamente es entender que la observación ha sido atravesada por estos dilemas, pero en realidad porque estos dilemas entendían que la objetividad la daba pensar una epistemología sin sujeto, como si el que mirara tenía que hacer el esfuerzo de salir de sí para poder mirar, y en realidad la epistemología con sujeto es considerar ese sujeto que mira y ponerlo de manifiesto, poner su perspectiva, y a partir de allí poder hacer las indagaciones y las comprensiones pertinentes. Entonces se aleja de las miradas objetivantes, por ejemplo, que fueron atravesando el hábitus del científico, ¿no? Una mirada muy asociada a lo que se llama el encuadre positivista, que actúa como un obstáculo epistemológico, ya que utiliza la observación como control. Y en este punto
Entonces pasa a ocupar la observación un lugar fundamental como estrategia transversal de la formación, y por eso es clave para trabajar en la formación del docente y en esto que estamos trabajando, que tiene que ver con la construcción de ese rol docente. Educar la mirada para significar la complejidad, nos va a decir Anijovic, implica una observación para interpretar, para comprender, no para juzgar, no para controlar, como decía esa mirada objetivante, sino que la observación tiene que ser para poder analizar y comprender, para mejorar e intervenir nuestras prácticas de enseñanza, en el caso que nos ocupa. Entonces, los rasgos importantes de destacar con respecto a la observación van a tener que ver con la atención, con una concentración selectiva de la mirada, porque hay una intención, un detenimiento, un tiempo disponible para llevar adelante ese mirar, atendiendo a la situación y al contexto en el que esto ocurre, con una mirada crítica, pero también propositiva, es decir, con esto que indago, que comprendo, que interpreto, que propongo hacer. Con lo cual, esta observación en tanto estrategia implica procesos de preparación de la observación propiamente dicha y la post-observación. Y en este sentido podemos destacar algunas estrategias o instrumentos de observación, como los registros narrativos, categoriales, grabaciones, fotografías, y atender a que en la observación es necesario hacer foco, ¿no? Manejar esta sensación de extranjeridad, que es interesante porque es como ubicarse en un lugar de ser extranjero en un país que no es el nuestro, entonces empezás a mirar desde otro lugar. Y en este sentido, toda observación está marcada por las diferentes perspectivas de los observadores y el sujeto que observa no dispone de verdades, sino de versiones construidas desde su singular punto de vista. Y esto es lo que se va a abordar en la clase 3, tanto en la actividad inicial, que intenta hacer una primera aproximación a situarnos a los distintos puntos de vista que podemos tener, pero también para profundizar y utilizar esta observación como una estrategia que nos permite indagar y comprender algunas cuestiones haciendo foco, mirando con intención, ya habiendo trabajado estas categorías en el análisis de un video de una propuesta de educación física, atendiendo a el sentido pedagógico en esa ocasión, pero que podría hacerse foco en distintos aspectos o puntos. Bueno, muchas gracias.